Hola amigos y amigas, hoy conoceremos un municipio de La Libertad que cada fin de semana se disfruta con toda la familia. Soy Eduardo Crespín y este día me encuentro en el casco urbano de Antiguo Cuscatlán, la ciudad de joyas preciosas. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. El municipio de Antiguo Cuscatlán colinda al norte con San Salvador, al sur con Nuevo Cuscatlán, Huizúcar y San Marcos, y al oeste con Santa Tecla. El municipio cuenta con residenciales, urbanizaciones, condominios, comunidades y caseríos. Su topografía variada cuenta con valles, montañas, lomas y un desarrollo urbano. Su extensión es de 19.41 kilómetros cuadrados y en cuanto a la administración del municipio, desde 1988 hasta la actualidad, ha estado a cargo de la alcaldesa Milagro Navas. Antiguo Cuscatlán se divide en 4 distritos, los cuales se identifican de la siguiente manera: Distrito Ceiba de Guadalupe, Distrito Plan de la Laguna, Distrito Merliot y Distrito La Reforma. Según el portal de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, menciona que en el año de 1550 se tenía un aproximado de 1550 originarios. Los datos que poseía el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en el año de 1770, el pueblo se encontraba anexo a la parroquia de San Jacinto y la población era representada por 76 personas indígenas distribuidas por 19 familias y 115 ladinos repartidos en 25 familias. Pero en 1807, según Antonio Gutiérrez de Ulloa, era un pueblo destruido con solo 14 originarios y 35 ladinos. Ahora, este municipio ha tenido un crecimiento urbanístico, como lo observamos al ingreso de Antiguo Cuscatlán. Como dato curioso, este municipio se incorporó a San Salvador en 1824, luego se incluyó al Distrito Federal. Luego, en 1839, vuelve a incorporarse al municipio de San Salvador, pero el 28 de enero de 1865 se segregó de San Salvador y se incorporó al Departamento de La Libertad. Así, el 30 de marzo de 1971, por decreto legislativo número 302, le otorgan el título de villa y en 1987 se le confiere el título de ciudad. Así, llegamos al casco urbano donde encontramos el Parque Central, que desde el año 2018 dejó de tener el símbolo de la ceiba, ícono de Antiguo Cuscatlán, debido a que este árbol había adquirido una plaga, lo cual la administración solicitó al Ministerio de Recursos Naturales hacer un análisis. La ex ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Dolores Pol, a través de los análisis hechos a la ceiba, dio luz verde para ser talada, por los daños que pudiera causar. La ceiba contaba con 250 años de edad aproximadamente. La alcaldesa de esta localidad
dijo que la ceiba tenía las raíces podridas y que de un momento a otro se podía desplomar, por lo que resguardar a la población de accidentes es lo más recomendable para todos. Al ser talada, esta ceiba pierde 250 años de vida, pero las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente solicitaron que se sustituya. Cerca del Parque Central logró notar el templo parroquial de los Santos Niños Inocentes, obra que fue realizada durante la administración parroquial del padre Sebastián Martínez Arévalo de la Congregación de los Religiosos Omascos en la ciudad de Antigua Cuscatlán, con la colaboración del Consejo de esta ciudad, precedido por la licenciada Milagro Navas, la Conferencia Episcopal Italiana, la Fundación de Desarrollo Social Burdach, la empresa privada de ese municipio, feligresía, miembros de movimientos apostólicos, pequeñas comunidades pastoral juvenil, ingenieros y arquitectos, obreros municipales y otros colaboradores en mayo 2002 a diciembre del 2003. En esta iglesia se da la víspera de la conmemoración por la matanza de Santos Niños Inocentes, patrono de Antiguo Cuscatlán, cada 28 de diciembre. Según el Evangelio de Mateo menciona, entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen. Pero, ¿qué significa Cuscatlán? Etimológicamente quiere decir ciudad de joyas preciosas. En el casco urbano cuenta con una diversidad de gastronomía salvadoreña. Según el portal de la alcaldía menciona, Antiguo Cuscatlán se caracteriza por un platillo típico propio del municipio, pero se ha convertido en el sitio preferido diariamente por los salvadoreños que degustan de las sabrosas pupusas de queso y queso con loroco, de chicharrón, de frijoles, revueltas, y como producto de la ingeniosidad criolla, también existen pupusas de chorizo, albahaca, pepperoni, de camarones, de pollos, entre otras. Y sigue diciendo, se dice en broma, pero es bastante serio el tema, que las pupuserías han proliferado tanto que cada casa del centro de la ciudad es una pupusería, provocando una diversidad de precios. No obstante, hay por lo menos 4 de ellas que son las más visitadas. La importancia y atractivo ha cobrado la venta de productos derivados del maíz, como el atol de elote, riguas, tamales, tortas y los propios elotes. Estos negocios se han convertido en parada obligatoria para conductores, ya sea para consumir en el sitio o para llevar a sus hogares. Existen también establecimientos formales que sirven el famoso pan con pavo, enriquecido por una sabrosa salsa para chuparse los dedos. Y en menor cantidad, por las tardes se establecen ventas de rico atol chuco, servido como debe ser en guacales de morro, con frijoles, alguaste, chile y pan francés.
En el recorrido encontré la biblioteca pública municipal ubicada a un costado del Parque Central. A las afueras encontré un monumento que en su alrededor posee lajas de piedra donde se han pintado aves. Además, encontré bustos. El monumento no posee placa, por lo cual no obtuve acceso a más datos. Esta biblioteca está abierta al público de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 4:30 de la tarde. Puedes venir con tus familiares, amigos, centros escolares a compartir los diferentes libros con los que cuenta. Amigos y amigas, no desaprovechemos estos espacios. Si visitas el casco urbano de Antiguo Cuscatlán, también encontrarás el edificio municipal de estacionamiento, donde puedes dejar tu vehículo. Este edificio consta de 4 niveles y fue construido con fondos FODES y propios, llevado a cabo durante la administración del presidente Elías Antonio Saca y el Consejo Municipal de Antiguo Cuscatlán, bajo la dirección de la alcaldesa Milagro Navas en el año 2008. Alejándome un poco, encuentro la emblemática escultura del indio Atlacatl, que se encuentra a la entrada del pueblo de Antiguo Cuscatlán. Es un guerrero que ve al horizonte, reposa sobre una base de piedra, donde tiene una placa en la que se lee Atlacatl. Si te preguntas qué representa esta escultura, quién es el autor, permíteme contarte que, según el historiador Jorge Lardey Larín, en el año de 1855, el abate Charles de Bourbourg traduce del idioma cachiquel al francés el manuscrito al que llamó Memoria de Tecpan Atitlán, en donde Pedro Alvarado arribó a Cuscatlán y dio muerte a Atlacatl y a los señores de su corte. El guatemalteco Adrián Recinos menciona 25 días después de haber llegado a la ciudad de Ixchen-Che-Tecapán, Guatemala, partió a Tonatuit Pedro de Alvarado para Cuscatlán, destruyendo de paso a Atacatl o Escuintla. El día 2, que el 9 de mayo de 1524, los castellanos mataron a los de Atacatl o Escuintla. De esta manera, y de acuerdo con esta traducción, Atacatl, Atagat o Atlacatl era el nombre dado por los cachiqueles al poblado yaqui o pipil de Escuintla, y no el nombre de un soberano como había dicho Bourbourg.
partir de la historia, el artista salvadoreño Valentín Estrada realiza una escultura de concreto del indio Atlacatl. El indio Atlacatl lo realizó en España durante el año de 1921, pero es trasladado a El Salvador en 1928. Al poner atención a la escultura, se puede apreciar la gran similitud que posee la escultura con las características físicas de un indio apache. Ejemplo de esto es el penacho de plumas que se logra notar, el típico arco de caza y flechas. Desde mi punto de vista, considero que no le rinde homenaje a los nativos que existieron en la zona. Desde esta zona puedo lograr observar el bulevar más emblemático del casco urbano de Antiguo Cuscatlán, el bulevar Tilo Waltin Denninger. A lo largo de esta villa encontré pedestales decorativos que en su momento la administración municipal fue criticada por la ornamentación y jardinería colocada, en primer lugar por gastar fuertes sumas de dinero en obras innecesarias, además de talar decenas de árboles centenarios para colocar estructuras de cemento y continuar con la deforestación del país, según la nota del periódico digital La Portada. Actualmente se han colocado unas piezas que desde lejos parecen ser esculturas hechas con plantas naturales, pero al acercarnos nos bajó el entusiasmo comprobar que su construcción es sintética. Para finalizar, al sur de la ciudad de Antiguo Cuscatlán se puede encontrar un lugar de 19.32 manzanas llamada Jardín Botánico de la Laguna, que constituye un bosque primario bajo condiciones de estricta reserva, que en un próximo video estaremos mostrándote. Me despido de este hermoso lugar invitándote a seguirme en mi canal de YouTube y mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.